nuestro Dios, creador del cielo y la tierra. La tierra. El Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios, grande y fiel. Tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Nada se compara a Él, exaltado en poder y gloria, y gloria. Todo reino y nación se rinden en adoración. Tú reinas, grande y fiel. Tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios, grande y fiel. Tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Poderoso, poderoso, te amamos. Honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Honra y majestad. ¡Oh, sí, Señor! ¡Aleluya! Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir. ¿Quién es Él? Eres tú, mi Señor. Vamos, ahí va. Mi única verdad está en ti. Tú eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, hoy te alabamos. Una vez más, dile: tú eres la razón de mi alabanza, tú eres la razón de mi adoración. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, amor, eres fuerte. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Una vez más. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y
majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como. Una vez más, tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Maravilloso, poderoso, oh, increíble. Hoy te adoramos, Señor. Aquí estoy, dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Oh, te quiero adorar, te quiero adorar. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Te quiero adorar. Te quiero adorar. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. ¿Cuántos tienen un Dios grande? ¿Cuántos tienen un Dios grande? ¿Cuántos le creen a Él? Nuestro Dios es grande. Con esta canción dile: mi Dios es más grande que mis problemas. Mi Dios es más grande que mi enfermedad. Cántale al Señor, aleluya, con esta alabanza. Oh, maravilloso Dios. Aleluya. Entra a su presencia. Hoy quiero adorarte, dile, quiero adorarte. Todo tiempo yo bendeciré el nombre de mi Salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en su fidelidad en medio de la oscuridad. Permaneceré, yo no temeré. En medio de la batalla yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que, vamos, dilo, mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande. ¿Por qué no le dices? Abre tus bocas y dile: mi Dios es más fuerte. Es más fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo yo te adoraré. En todo tiempo yo te alabaré. Aleluya. Sí, Señor. La buena obra que empezó en mí será fiel en completar. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Su promesa cumplirá. De gloria a gloria lo hará. En medio de la batalla yo le cantaré. Mis labios declaran que, vamos, mi Dios es más grande. Oh, mi Dios es más fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro, en todo
tiempo te adoro. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, oh, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Nada se puede comparar a Él. Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. ¡Vamos! Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me va a sostener. Su gozo me da fortaleza, mi Dios es más grande. Nadie va a poder callarte, mi hermano. Nada, ni enfermedad, ni dolor, ni problemas. No te calle tu boca, alábale. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande. Vamos, dilo. Mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo, alábale. Si te duele, alábale. Si lloras, alábale. Si pasas enfermedad, alábale. Porque Él es más grande que esa enfermedad, es más grande que ese dolor, más grande que ese problema. Deja que Él se mueva, deja que Él obre. Aleluya. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Levanta las manos. Levanta las manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Mi Dios es más grande que cualquier enfermedad. Nuestro Dios es más grande que cualquier dolor. Mi Dios es más grande que cualquier necesidad que tienes, porque Él te va a proveer, Él te va a dar. Créelo. Tu Dios es más grande que ese problema que estás pasando ahora, que ese dolor, esa enfermedad. Él es más grande. Él es tu sanador, 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 Él es tu sanador. Él te va a levantar, Él te va a levantar, aleluya. Acércate a Él, dile: Señor, levántame, mi Dios es más grande. Oh, mi Dios es más grande. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, Dios puede perdonarte, Dios puede restaurarte. Todo lo que se ha destruido en tu vida, todo lo que has perdido, Dios lo puede restaurar. ¡Aleluya! No hay nada imposible para ti, y Dios es más grande. Oh, 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 oh.
es más grande. Oh, 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 mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Y Él está contigo. Su Espíritu está contigo. Su Espíritu está allí. Y Él siempre te va a acompañar. Oh, tenemos un Dios grande, maravilloso. Oh, aunque no puedas verlo, Él está moviéndose. Aunque no puedas verlo, Él se está moviendo. Aquí está el Señor, aquí está. Oh, desde el principio que empezó este culto, Él empezó a moverse y Él te trajo por un motivo esta noche. Algo maravilloso va a ser contigo, Señor. Tan solo adórale. Tan solo adórale. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando. Él lo está haciendo, lo está haciendo. Te adoraré. Te adoro. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Dios en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, dilo. Te adoraré, dile, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Oh, aleluya. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es tu Padre, así es tu Padre, vamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Él lo va a hacer, Él va a cumplir la promesa en ti. Él va a cumplir esa promesa que te dijo algún día. Él lo va a hacer, aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres, así es papá. Así es papá.
Así es, papá. Así es, papá. Así es, papá. Él te está cuidando. Él te está cuidando. Así es tu papá. Así es tu papá. Oh, milagroso, abres camino. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Algo maravilloso dice: aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Algo está pasando ahí. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver. Cuando salgas de este lugar, hermano, cuando salgas de este lugar, vas a ver algo maravilloso. Vas a ver algo, no sé, incomparable. Algo que siempre has pedido, no sé, Señor. Algo te va a sorprender. ¡Aleluya! Él está obrando aunque tú no lo puedas ver. Él lo está haciendo aunque tú no lo puedas ver. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tan solo créelo. Siempre lo está haciendo. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres. Gracias, papá. Gracias, papá. Así eres tú, maravilloso. Gracias, papá. Así eres tú. Oh. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, gracias, Señor. Dile gracias, papá. Oh, qué maravilloso es Él. Qué maravilloso es nuestro Padre. Dile gracias, papá. Gracias, papá. Oh, gracias, papá. Gracias, dile gracias. Tan solo dile gracias. Gracias. Dile gracias, nada más dile así, gracias. Así eres tú, Señor. Gracias, papá. Gracias. Porque yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, papá. Oh, así eres tú. 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 Amén. Qué hermosa es la alabanza de un pueblo que alaba con un corazón sincero. Dale fuertes palmas al Dios maravilloso. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, qué maravillosa alabanza, ¿verdad?
Nuestro Dios cumple sus promesas, sus proezas. Aunque estemos enfermos, Dios ahí está con nosotros. Es tan maravilloso alabarle y adorarle a Él. Es tan hermoso de verdad clamar a Él, a un Dios todopoderoso. Yo creo que uno no se cansaría de alabarle a nuestro Señor, porque somos su creación y nos ha amado con amor eterno y nos ha dado vida a Él. Yo realmente estoy muy agradecida a Dios por todas las cosas que hace. Y yo antes de ayer estaba yo muy mal. El día jueves, ahí mis hijos están viendo, no podía ni pararme porque mi cabeza casi revienta. Y le digo a mi esposo, no puedo más. Ya no puede desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la mañana, 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde me había quedado dormida. Y le digo, estoy orando en mis sueños, Señor, le digo, tenía que ir sábado abajo y hoy día me tocaba aquí, le digo, Señor, ayúdame, Señor, no puedo más con este dolor de cabeza. Y de verdad, hermano, sentí desde el cielo, venía así de frente a mi cabeza una luz, así venía como una flecha, venía así a mi cabeza. Y me desperté y sacudo mi cabeza y sano, mire, estoy sano, le digo a mi esposo, mira cómo estoy. Y Dios me ha sanado, le digo, eso es Dios que nosotros clamamos. Cuando estás enfermo, tan solamente abre tu boca, dile, Señor, sáname. Cuando estás pasando necesidades, Señor, dile, provee, mi Señor, porque tú prometiste proveerme, tú prometiste sanarme, y el Dios va a hacer las cosas cuando nosotros clamamos de todo nuestro corazón. La gloria y la honra sea para nuestro Señor, y preparemos nuestro corazón y Señor, nuestros oídos para escuchar y para atender lo que nos va a decir nuestro Dios a través de su palabra. Y el hermano Bruno estará trayendo la palabra de Dios. Gracias, hermano Bruno. Pase, por favor. A Él le pertenece todo. A Él le pertenece la sabiduría, la inteligencia. A Él le pertenecen nuestras vidas. Entonces, en esta noche vamos a preparar, aunque yo creo que ya desde un inicio venimos ya con el corazón preparados. Y antes de iniciar vamos a orar. Pido que se pongan de pie, queridos hermanos. Y vamos a inclinar nuestros rostros en mucha reverencia, en solemnidad a nuestro Señor. Y vamos a orar. Señor, Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos humillados, arrepentidos delante de ti, Señor, de cualquier falta, cualquier error que hayamos cometido, Dios mío. Te ruego que en esta noche tú perdones cada una de nuestras faltas, Señor, y si es que hay algo que está impidiendo una relación estrecha o directa contigo, te ruego que en esta noche tú quites esas cadenas, Señor, y así, a pesar de eso, tiene que seguir. No puede detenerse la alabanza del Señor. Amén. Y bueno, creo que para mí este domingo es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el domingo, para los que recuerdan, antepasado, también me tocó dar palabra. Pero este domingo que pasó yo me ausenté. Y justamente voy a contarles por qué me ausenté. Debido a que me encontré de viaje con mi mamá, que se encuentra presente. Me fui de viaje a la serranía del Perú, a los Andes, arriba, mucha altura. Y hemos ido por muchos motivos, uno de los cuales era para ayudar a mi familia que está allá. Otro motivo era para distraerme, porque ya pasaba mucho tiempo encerrado aquí en la ciudad. Y verdaderamente es muy distinta la vida allá. Es muy distinta. Como testimonio les puedo decir esto. Allá no hay mucha contaminación como tenemos aquí en la ciudad. Allá no pasan muchos vehículos. Allá hay aire puro. Hay viento, hay plantas, vegetación. Hay mucha fauna, hay animales. Y yo he podido estar con muchos animales rodeados, ya que mi tía sabe de ganadería, así que tuve que estar involucrado en observar a las ovejas, al ganado, etc. Fue una experiencia muy bonita, pero una de las cosas que realmente me llamó la atención no era exactamente los animales o el paisaje, aunque eso era muy importante, porque Dios lo creó todo. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que todo eso era la creación de Dios, es algo increíble. Para los que quizás conozcan la sierra, yo me fui al pueblo de Capachica, Yapura, que se encuentra en la ciudad de Puno. Me fui ahí y es un lugar muy hermoso, muy bello. Hay algo muy importante. ¿Por qué esas partes de la ciudad del Perú es muy bello?
es porque hay un elemento, hay un recurso que quizás pasamos desapercibido, y es el agua. Son los ríos, los manantiales, es el mismo lago Titicaca que está en ese lugar. Y yo pude ir hasta el lago, pude ver, y alrededor de ese lago realmente no es seco, no es desierto. Alrededor de ese lago hay mucha vegetación, hay áreas verdes, hay, como se le dice allá, el ichu, está la totora, hay muchas plantas muy bellas, de distintos colores. Incluso cuando fui al cerro, al monte, que es más alto, habían riachuelos pequeños, aunque en esta temporada está helando, así que todo el agua ya está súper congelada. Pero igual, los árboles crecen muy grandes, hay mucha vegetación, hay frutos. La gente en esos lugares no vive como nosotros vivimos, de una profesión, no. Ellos tienen oficios, ellos son agricultores, ellos son ganaderos, ellos exportan muchas cosas hacia nosotros, alimentos, como es la papa, como es el oyuco, la oca, etc. Muchos alimentos. ¿Y todo qué? Todo gracias a un recurso muy básico que es el agua. Y justamente en esta noche vamos a hablar acerca del agua, pero no de un agua física, sino vamos a hablar acerca del agua espiritual. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios. Yo creo que todos deberíamos tener la palabra de Dios en nuestras casas, no solamente como un adorno, como un amuleto, como cristianos, no. Tiene que ser algo muy solemne, abrirlo y leerlo. La palabra no está de adorno. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Como dice, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y justamente estamos hablando del Espíritu del Señor. Y por eso vamos a abrir en el Evangelio de San Juan. Vamos a irnos a San Juan, el capítulo 4. Evangelio de San Juan, o según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 14. ¿Me siguen la lectura? San Juan, capítulo 4, del 1 al 14. Dice la palabra: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Esta parte del Evangelio quizás lo hemos oído muchas veces en distintas prédicas, en distintas charlas. Es muy conocida la historia de la mujer samaritana, pero leyendo, escudriñando, analizando todo este texto, realmente se puede aprender muchas más cosas y nunca dejamos de aprender. Y por eso en esta noche vamos a hablar acerca del agua viva. Y en esta noche he titulado esta prédica: el agua es vida, Cristo es la vida. Amén, gloria a Dios. Antiguamente, como ya les dije, en las ciudades
áridas, como es en Israel, en Jerusalén, es muy semejante al lugar al cual yo fui, ya que se vive de la ganadería, de la agricultura, y existe muchos ríos, mucha vegetación, y también existe mucha calor. Ahora, ¿qué es importante para esos lugares áridos? Pues el agua. Es un recurso básico. Sirve para la agricultura, sirve para la ganadería, inclusive para la purificación. ¿Y cómo purificación? ¿A qué te refieres? La palabra nos habla en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Levítico, cuando surgieron las leyes mosaicas, de que el pueblo de Israel tenía que purificarse por tocar ciertas cosas que eran inmundas según la ley, como son animales muertos, animales inmundos, la lepra, enfermedades, etc. Existían muchos tipos de enfermedades, por la cual el único medio de purificación era usando el agua. Era el lavamiento de las manos, de las extremidades, el sumergimiento completo por inmersión. Esa era la forma de purificarse en el Antiguo Testamento. Actualmente también se hace eso. El agua lo utilizamos ¿para qué? Para ducharnos, para beber, para lavarnos las manos antes de comer los alimentos, porque no podemos comer con las manos sucias, tenemos que purificarnos. Entonces, el agua hoy en día es un recurso muy importante, que si algún día llegase a desaparecer, pues simplemente la humanidad, la vida, se va extinguiendo poco a poco. También es importante para la salud. Los que estudian medicina quizás sabrán de que existe en el cuerpo una función que se llama la homeostasis, que es el equilibrio por el agua. El cuerpo humano necesita equilibrarse. No podemos tener poca cantidad de agua en el cuerpo, tenemos que tener cierta cantidad para que los órganos vitales puedan trabajar correctamente, para que la sangre pueda circular, para que todo pueda equilibrarse. Entonces, aquí mismo podemos ver qué sabiduría tuvo Dios en crear este elemento, ya que, como vemos en Génesis, Él separó el agua de las aguas, de la mar, de los cielos. Es un recurso que es vida, prácticamente. Es muy importante hoy en día el agua. Ahora, este recurso, ¿cómo se utilizaba en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús, el agua era utilizada como medio de purificación. Era usado como medio de bautismo. Y muchos hemos escuchado la palabra bautismo. Y ya conocemos, creo que todos, qué es el bautismo, que es un rito en el cual nos sumergimos en agua por inmersión y simbólicamente nos perdona, nos limpia de todos nuestros pecados. Pero realmente el bautismo no surgió cuando Jesús lo dijo. Ya existía mucho más antes, y podemos ver que antes que Jesús anunciase el reino, antes que Jesús tuviese su ministerio, ya existía un profeta el cual bautizaba, era Juan. Y mucho más antes, cuando Israel estuvo en el exilio, cuando el pueblo de Judá fue exiliado, fue cautivo en Babilonia, ellos empezaron a hacer rituales de purificación. El rito constaba en que una persona israelita, si quería pertenecer nuevamente a Israel como remanente, tenía que sumergirse en agua y hacer una serie de ritos de limpieza, purificación. Es por eso que el bautismo surgió, y justamente aquí Jesús está hablando del bautismo. ¿Qué pasaba? De que Jesús había llegado a la fiesta de Jerusalén. Esto fue mucho después de la purificación del templo, cuando Jesús se enojó y botó a todos los mercaderes, a todos los cambistas del templo. ¿Qué pasó? De que había mucha calumnia. Los seguidores quizás de los fariseos, de Juan, pensaban que Jesús y sus discípulos estaban bautizando, y había mucho debate. En esos tiempos, hablar públicamente, que Jesús hablase públicamente a su pueblo, era muy difícil. Era muy difícil porque Él mismo anunciaba ser Dios. Y nosotros sabemos que los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley tenían un odio, un rencor, tenían envidia de Jesús. Jesús no podía hablar públicamente, y Él tomó una muy sabia y buena decisión. Jesús se encontraba en Jerusalén, cerca al templo, así que para evitar cualquier conflicto, Él tuvo que irse al norte. Y el norte es pues simplemente Galilea de los gentiles, en los cuales estaba Nazaret, estaba Betsaida, muchas ciudades marítimas. Pero en medio de ese camino había una ciudad en específico, una ciudad que quizás muchos conocemos, que era Samaria. Yo creo que todos conocemos a Samaria, por la parábola del buen samaritano, por el reino del norte, que la capital era Samaria, por la mujer samaritana que vamos a hablar seguidamente. Entonces, el bautismo surgió de esa manera.
Jesús dice que se encontraba de camino a Galilea, y la palabra nos menciona en Juan capítulo 4, vamos a volver nuevamente para volver a leer, nos dice el versículo 3, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y el 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. 5. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y aquí hay algo muy curioso, quizás la Biblia no lo menciona, la palabra no lo dice, porque obviamente el evangelista Juan se centra más que todo en anunciar, en decir que Jesús es Dios. El evangelio de Juan, a comparación de los demás evangelios sinópticos, no conecta muchas veces, porque Juan se centró más en hacer notar la deidad de Cristo, como el Hijo, como el Cordero de Dios, como el mismo Señor Jehová del Antiguo Testamento. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Pero geográficamente yo he buscado, he visto mapas, y geográficamente en esos tiempos no era necesario pasar por Samaria. Existían 3 caminos distintos. 1, Jesús fácilmente podía haber rodeado Samaria junto con sus apóstoles, porque recordemos que él no andaba solo, él andaba con muchos discípulos, con muchos seguidores y con sus apóstoles. Él pudo haber rodeado la ciudad del mar. El segundo camino era irse por la otra región, por el lado derecho, y el tercer camino, que era el más corto por cierto, era pasar por Samaria. ¿Qué pasaba? Que justamente Jesús salía de fiesta de Jerusalén y según los escritos mencionan de que los judíos acostumbraban a irse por el camino más corto al salir de una fiesta en Jerusalén. Así que por eso Jesús tuvo que tomar el camino más corto, y el más corto era pasar por el medio de Samaria. Pero la palabra también menciona que le era necesario, y le era necesario porque Jesús, siendo Dios, ya sabía que tenía que pasar por ahí, porque ahí le esperaba una mujer quizás despreciada por su propio pueblo, quizás despreciada hoy en día por las cosas que hacía, marginada por todos los judíos, y les voy a proceder a explicar por qué. Pero antes, Jesús mostró su humanidad porque dice que él estuvo cansado del camino y muy sediento. Después de esto, ¿qué sucede? De que Jesús llegó a Samaria. Samaria era una ciudad que antiguamente fue la capital de Israel, pero ¿por qué era muy marginada por los judíos? ¿Por qué había mucho racismo étnico? ¿Por qué había mucho odio, mucho rencor? Porque recordemos que judíos y samaritanos no podían verse, ni siquiera podían verse la cara, no podían hablarse. Las leyes fariseas mencionan en muchos documentos que los judíos no podían ni siquiera considerar limpios a los samaritanos. No podían comprar nada de ellos, no podían tomar agua de un samaritano, no podían comer viandas, no podían hacer comercio entre ellos, porque lo consideraban algo inmundo, algo sucio, impuro. Así era muy reacia esa ley. Los judíos no tenían que verse con los samaritanos. ¿Y por qué este odio? La palabra misma se responde antiguamente. Recordamos que Israel era un solo reino, ¿cierto? Era un solo reino que estaba gobernado por el rey David, hasta que él tuvo su hijo Salomón, y Salomón tuvo otro hijo que era Roboam. Y en el reino de Salomón, por la idolatría, por las mujeres que él había tomado, este reino, el reino gigante que era muy extenso, el de Israel, se dividió en 2, Israel del norte e Israel del sur. En el sur tenía como capital a Jerusalén, en el cual estaba el templo de Jerusalén, que hoy en día ya no queda rastro, solamente está la muralla del templo de Herodes. Y en el norte estaba la capital, Samaria, que eran las demás tribus. Entonces, cuando ocurrió el exilio, la conquista, aproximadamente por el año 600, aproximadamente, no recuerdo muy bien, creo que es mucho más todavía, 877 a.C., los asirios conquistaron Israel del norte, Samaria. Entonces, la raza de Israel, las tribus, fueron mezcladas. Fueron muy mezcladas y salieron mestizos. En cambio, el pueblo judío no fue muy así, aunque también se mezclaron con la conquista. Por eso, los judíos consideran a los samaritanos como pueblo, pero mestizo, con sangre combinada. No los consideran puros. Por eso existía ese odio, ese racismo. Y es justamente esta barrera la cual Jesús va a romper. Jesús va a romper esta barrera con esta mujer, y lo va a hacer de una manera pero muy hermosa. Jesús quizás
Era Dios, porque era Dios, la palabra lo menciona, pero también era hombre y él sintió mucha sed, sintió cansancio en el camino. El camino de Jerusalén hasta Samaria era aproximadamente de 3 días. Y yo creo que nadie puede aguantar caminando 3 días seguidos, consecutivos. Así que Jesús tuvo que pasar por Samaria y tuvo que romper la primera barrera, una de las cuales era mandar a sus discípulos, apóstoles, que vayan a Samaria y compren comida. Nunca nos hemos puesto a pensar esto, pero cuán valientes habrán sido sus discípulos y cuán fieles han sido ante su maestro. Su maestro les dijo, vayan, compran comida. No le dijeron, pero Señor, los samaritanos no podemos ver. No, ellos obedecieron y fueron. Y Jesús mismo se sentó en el pozo a esperar la mujer. Y aquí empieza la historia. Dialogando con una mujer samaritana. Ya expliqué quiénes eran los samaritanos, pero vamos a ver quién es esta mujer. Vamos a irnos nuevamente al libro de San Juan, el capítulo 4. Vamos a permanecer en este capítulo y vamos a ir leyendo. En el versículo 6 nos dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Amén, gloria a Dios. La hora sexta. ¿Qué será pues la hora sexta ahora? Nosotros acostumbramos a ver mediodía, 3 de la tarde, 4 p.m., 5, 6, ahorita son las 7:12. ¿Qué es la hora sexta? Antiguamente se consideraban la medición del tiempo de distinta manera, como lo hacemos nosotros. Como el mismo viernes pasado, o sea, este viernes que pasó, hemos visto en la vigilia que existían 4 vigilias en la noche. En el día había también sistemas de medición, y la hora sexta era el mediodía. ¿Y por qué es importante saber la hora sexta? ¿Qué tiene que hacer? A ver, Israel era una ciudad muy árida, existía una calor tremenda, mucha calor. Las mujeres acostumbraban a llevar sus cántaros, creo que la mayoría conoce qué es un cántaro, ¿sí? A llevar un cántaro o se podría decir, hecho de cuero, o a veces era de otro material más noble, en el cual tenían que levantarse antes que el sol empezase a quemarse con intensidad, toda la tierra. Tenían que levantarse a las 6 de la mañana, 5, entre mujeres, no iban solas. Una mujer no podía andar sola en Israel y en Samaria, porque era la cultura muy similar. Una mujer tenía que andar con muchas mujeres conversando y llevar los cántaros muy de mañana. O era de mañana o era de noche, pero tenía que hacerlo antes que el sol saliese, porque si no iba a ser muy difícil el trayecto hasta su casa. Llevar tremenda cosa cargando con mucha agua, con tremenda calor, e inclusive la vestimenta allá no es ahora como nosotros somos. Allá tenían túnicas, tenían pieles y era muy caluroso. Entonces, dice que esta mujer salió a la hora sexta, al mediodía. Y aquí nos podemos poner a pensar, esta mujer no era una mujer de un buen vivir, de un buen testimonio, ya que salir a esa hora era simplemente nada más y nada menos para evitar las burlas, para evitar las calumnias, para evitar ser despreciada por su propia gente, que eran los samaritanos, inclusive por los extranjeros que pasaban por esa zona. Así que solamente por ese motivo ella tuvo que ir al mediodía, con mucha calor, a recoger el agua, porque si no tiene agua en su casa, la mujer moría. Ella tenía que saciar algo en su cuerpo, que era el agua, la sed, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que cuando caminamos bastante, estamos trayendo quizás algún cargamento, estamos trabajando, o inclusive estamos cargando cosas, carpetas, muebles, etcétera, nos cansamos y necesitamos algo, que es el agua. Esta mujer igualmente. Entonces, esta mujer era pecadora. ¿Por qué? Porque había estado con muchos hombres, muchos maridos, y la palabra lo menciona. Era de un vivir no muy bueno. Pero aquí Jesús entra en acción. Y Jesús le dice, mujer, dame de beber. ¿Qué pasó? Jesús, siendo el maestro de maestros, siendo el maestro de sus discípulos, de los apóstoles, habiendo hecho muchos milagros, habiendo sanado enfermos, ciegos, habiendo dado resurrección, Jesús era el gran maestro. Era un judío. Recordemos que Jesús era judío. No existía el cristianismo en ese entonces. Él vivía bajo la ley de Moisés,
bajo la ley de los fariseos, era judío. Como judío, él muy bien sabía que no podía entablar conversación con un samaritano, y menos con una mujer samaritana, y mucho menos en un pozo. Antiguamente los fariseos tenían esta reacción de no hablar con una mujer estando sola, porque se podía malpensar, y menos en un pozo, porque Jacob, Isaac, recordemos que conocieron a sus esposas en un pozo, y que Jesús, siendo varón, esté hablando con una mujer samaritana en un pozo. Jesús rompió una barrera muy grande, y muchas veces hoy en día nos sentimos limitados, o la gente nos limita, quizás por nuestra forma de ser, quizás por los recursos que nosotros tenemos, quizás algunos no tenemos estudios, algunos no tenemos una profesión, quizás muchos tenemos un oficio humilde, quizás muchos tenemos una situación económica muy baja, escasa en nuestra casa, quizás muchos hemos perdido familiares y la gente nos mira. Siendo cristianos, la gente siempre nos va a mirar. Nosotros no estamos en la gloria. Vamos a estar a salvo, vamos a sentir la gloria cuando estemos en el reino de los cielos. Ahí va a ser el gozo. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, vamos a recibir desprecio. Y la gente nos va a tildar de herejes, de mentirosos, al igual que la mujer samaritana, su propio pueblo la consideraba inmunda. Pero aquí viene Dios, que habiendo amor en la tierra, pero el amor del hombre, el amor del ser humano es muy limitado, pone barreras. En cambio, el amor de Dios no pone barreras. El amor de Dios es ilimitado y va para todos en gran manera. Su palabra dice que Él hace llover para buenos y hace llover para malos. ¿Cuántos creemos en esta verdad? Aleluya, gloria a Dios. Dios es un Dios muy grande. Él mostró un amor genuino por esta mujer. Vamos a irnos al Evangelio de San Juan nuevamente y vamos a continuar leyendo. Aquí Jesús le ofrece algo ante la necesidad de la mujer. Una vez que Jesús le ha dicho, dame de beber, la mujer responde, le dijo, en versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Agua viva, qué hermosa palabra, qué hermosa frase. Pero ¿qué es el agua viva? Muchos pensaban que el agua viva era la ley, la Torá o los escritos de los fariseos, pero no. La mujer pensaba que era un agua física, que era un agua del pozo, porque le dijo, maestro, no tienes cómo sacar el agua, ¿de dónde me vas a dar esa agua viva que tú tanto dices? Para los que no conozcan un pozo tiene agua estancada, que ahí nomás se queda. El agua viva en tiempos de Israel, de Jesús, era agua que fluía, que emanaba de ríos. Agua viva, el agua que se podía mover, que iba de un lugar para otro, un riachuelo. Esa era el agua viva. Y el agua viva hoy en día, ¿qué es? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que el Señor nos ha dado. Porque el Espíritu es vida y el agua también es vida. El Espíritu es Cristo Jesús y por eso Cristo es la vida. La misma vida se le acercó a la mujer samaritana y le dijo, si tú supieras quién es el que te dice y te pide, dame de beber, tú le pedirías a él. Y la mujer en ese entonces aún no sabía con quién estaba hablando, con qué persona más grande estaba hablando. Estaba hablando con el mismo Jesús, con el mismo Señor, con el mismo dador de vida. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cristo es la vida y Él daba este don. Él es la fuente del agua viva. No hay otra fuente aquí en la tierra. Quizás podamos sentir sed, podamos sentir necesidad como seres humanos, pero el único que va a saciar el espíritu, el alma, porque la mujer aparentemente tenía sed, una sed física, corporal. La saciaba, Jesús le había podido haber sacado agua y ella se iba, genial, no pasaba nada. Pero había una necesidad que ella quería saciar, el cual era su alma, era el perdón. Y la mujer quería el perdón, quería la paz. Y nosotros buscamos esa paz, buscamos el perdón. Y hoy en día el llamado de la iglesia es el arrepentimiento. Tenemos que buscar llenar nuestras almas no de cosas vanagloriosas en este mundo. Podemos llenarnos de muchas cosas, quizás escuchando música secular. Podemos llenarnos quizás de fiestas, de muchas amistades malas.
Podemos llenarnos quizás de mucha sabiduría en otros libros, es importante, pero tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en Timoteo nos habla que es buena para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y en Hebreos 4:12 dice que es más cortante que una espada de doble filo. La palabra es espíritu, es vida. Nos habla del dador de esta agua viva que es Cristo Jesús, la fuente de agua viva. Amén, gloria a Dios. Cristo Jesús nos garantiza esta agua. Y al igual que yo pude ver allá en Puno, grandes riachuelos, grandes lagos, mucha vegetación verde, cuando el agua fluye en un lugar, no lo deja seco, no lo deja árido. La vegetación empieza a crecer, la vida empieza a surgir. Y si es que nosotros creemos y realmente aceptamos que Cristo Jesús es el dador de vida, es la fuente de agua viva, entonces en nuestro ser va a brotar el Espíritu, va a brotar muchos ríos de agua viva. ¿Cuántos creemos en esto? Aleluya. Él nos va a vivificar. Todo lo que hagamos, Él va a tener la iniciativa. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el llamado para la iglesia en esta noche es, tenemos que alcanzar esta agua viva. ¿Y cómo lo podemos alcanzar? Nada más y nada menos que creyendo en Jesús, aceptándolo como nuestro Salvador personal, ya que Él salva, Él da vida a quienes Él quiere. Y si Él decidió morir en una cruz es porque Él nos quiso dar vida. Y en esta noche Él da vida en abundancia y Él ofrece de su agua, de esta agua viva, gratuitamente. Como dice en Apocalipsis, quien quiere beber de esta agua, ven y beba de esta agua viva. Quien quiera comer del fruto del árbol de vida, ven y coma. Jesús no pone barreras. Quizás el mundo, la gente puso barreras a esta pobre mujer, pero al final ella creyó, se arrepintió y el Espíritu emanó de su ser. Y no solamente ella, sino que ella fue inmediatamente, le contó a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, que vengan, creo que este es el Mesías. Y realmente era el Mesías, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Una de las maneras para alcanzar esta agua es orar bastante. Tenemos que orar día y noche, aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal. Y algo muy importante, que es la llave de todo. Tenemos que buscar el arrepentimiento. Tenemos que buscar el ser purificados por el fuego del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Un metal, una joya preciosa, solamente se purifica mediante el fuego. Y el Espíritu Santo es el fuego de Dios. Solamente su Espíritu puede purificarnos. Porque todo lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Al igual que Nicodemo no entendió al inicio a qué se refería Jesús con este bautismo nuevo, era el bautismo del Espíritu Santo. Y solamente Él es quien nos purifica y limpia todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro ser. Él nos da salud, Él nos da esa fuerza. Cuando sentimos que realmente no tenemos más fuerza para seguir adelante, cuando sentimos que el mundo va en contra nuestro, sentimos que el mundo se cae encima nuestro por muchas dificultades, por muchos problemas, por muchos afanes, es ahí en donde realmente Jesús está contigo. Y querido hermano, en esta noche, les voy a invitar que se pongan de pie y vamos a orar a nuestro Señor en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Levantemos nuestras manos en reverencia y vamos a orar. Señor, Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos aquí, tus hijos, delante de ti, humillados una vez más delante de tu presencia, compungidos de corazón, Señor. Si quizás hemos hecho algo malo delante de ti, quizás hemos faltado respeto a alguien que tú amas, quizás no hemos honrado a nuestros padres, a nuestros hijos, familia, amigos, quizás hemos estado descuidados en tu palabra, nos hemos apartado de ti, Señor, nos hemos apartado de la fuente de vida, la fuente de agua viva que eres tú. En esta noche, Señor, te pido que tú nos perdones y que tú, Señor, mediante tu palabra, nos encamines por el buen camino, Señor, y que a partir de ahora no seamos los mismos, Señor, sino que sea tu Espíritu quien convenza al mundo de pecado
Y nosotros daremos ese testimonio y predicaremos y anunciaremos que tú eres el agua viva, Señor, y que solamente tu Espíritu puede salvar la humanidad, Padre mío. Gracias te damos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu fuego. Gracias por tu unción, Señor mío. Y cuando lleguemos a nuestras casas, guárdanos, bendícenos, nuestro andar, nuestro salir. Todo lo que hagamos, que lo hagamos para tu honra y gloria, Señor, en esta noche. Gracias te damos una vez más por tantas bondades a nuestras vidas, Señor mío. Tú eres la fuente de agua viva, Señor. Y tú eres, Señor Jesús, nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Y todo te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Si te gustó nuestro servicio, no olvides seguirnos en nuestras redes como Central TAP, para que puedas conocer todo lo que realizamos durante la semana. Y recuerda, te esperamos con los brazos abiertos.